En el estudio a Lorena Arraiz, periodista, analista internacional. Lorena, bienvenida a Brújula Internacional. Tus apreciaciones sobre las implicaciones de esta suspensión de los diálogos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos fue reelecto recientemente, en mayo de este año, y fue reelecto con una bandera, y la bandera fue precisamente esa paz, ¿no?, que él está comprometido a lograr para Colombia. Él utilizó durante toda su campaña estos diálogos de paz, que ya tenían 3 acuerdos alcanzados en La Habana, y utilizó esto como bandera. Dijo: yo lo voy a lograr, vamos a lograr la paz para Colombia. De hecho, gana la reelección y en su discurso lo vuelve a retomar. Dice: sí, vamos a lograr esto. Y ahora pues se ha encontrado con este nuevo choque, digamos, ¿no?, con esta acción que llevó a cabo las FARC. ¿Qué pasa o cuál sería la principal implicación que esto traería para, tanto para el gobierno de Juan Manuel Santos, su imagen, digamos que está fracturada un poco con esto, como para el país en general, ¿no? Para el gobierno de Juan Manuel Santos, en primer lugar, es un quiebre, obviamente, es un quiebre a su talante de esto lo vamos a alcanzar, pero además es un quiebre a esa imagen que él ha estado defendiendo tanto frente a todo el tema de Uribe, a todo el tema del resto de los actores sociales y políticos de la palestra colombiana. ¿A qué se tiene él ahora que enfrentar? A la decisión que ha tomado él mismo. Yo lo veo como si él se estuviera enfrentando a él mismo, porque él ha sido quien más ha insistido en esos diálogos, pese a toda una campaña nacional, incluso en su contra, por estar dialogando con estos grupos rebeldes, etc. Y él se ha enfrentado a eso con una fortaleza quizás que ha sido muy cuestionada. Entonces él ahora ha tomado la decisión de frenar esos diálogos, argumentando que evidentemente no se puede dialogar con alguien que se sienta en tu mesa y te dice: sí, vamos a construir la paz y vamos a llegar a acuerdos, pero por detrás continúa llevando a cabo las mismas acciones. Entonces él Pero ahora... además esto ya advertido no solo por su más férreo crítico, que es el actual senador Álvaro Uribe Vélez, sino además también por la misma sociedad. Nosotros, cuando estuvimos en la cobertura de las elecciones, había muchísimo escepticismo que ha crecido, que según las últimas encuestas, más del 50% de la población no está de acuerdo ni con el proceso, y alrededor del 46% hasta con la propia imagen de Juan Manuel Santos. La propia imagen, por eso venía conversando, la imagen de él es lo que está principalmente fracturado, y es contra eso, contra lo que él mismo tiene que luchar. Él tiene que ahora restablecer su propia imagen como presidente, como gobernante del país, y también principalmente como el propulsor de estos diálogos de paz. ¿Cómo te enfrentas tú a una sociedad, independientemente de tu posición? En este caso, evidentemente, el hecho de ser presidente pues le da muchísimo más peso, pero ¿cómo te enfrentas a la sociedad diciendo: todo esto por lo que yo he estado luchando y por lo que he estado dando la cara, para bien o para mal, con determinadas consecuencias, y que yo he defendido a capa y espada, de repente se viene abajo? Y además se viene abajo de una manera más o menos previsible. ¿A qué me refiero con esto? Son 50 años de conflicto armado en Colombia. Y durante esos 50 años, digamos que desde el 98 más o menos, se iniciaron, bueno, formalmente comenzaron en el 99, en enero, pero desde el 98 se iniciaron procesos de tratar de lograr esa paz. Entonces comenzaron de hecho con el presidente Pastrana. Eso comenzó a hacerse desde el año 98 y reiteradas veces se ha venido fracturando por situaciones similares. Eventualmente las FARC volvían a actuar y se volvía a paralizar el diálogo. Es decir, esto ha sido un proceso recurrente ante el cual los presidentes que han defendido el diálogo, porque hay presidentes que no lo han defendido, ¿no? Hay presidentes que han estado más vinculados hacia una lucha militar un poco más, si se quiere, frontal, ¿no?, con estos grupos. Y bueno, los presidentes que sí han defendido estos diálogos se han tenido que enfrentar a esto, a cómo recojo ahora esta postura que yo mismo he mantenido y cómo le hago entender a la gente que aunque esto sea un fallo
igual los diálogos tienen que seguir siendo la apuesta del gobierno y de la sociedad colombiana. Es un error dialogar con un grupo subversivo cuando se ha visto a lo largo de todos estos años, tal y como lo indicas, que los diálogos terminan por resquebrajarse por acciones del grupo rebelde. Bueno, me pones en 3 y 2 un poco, ¿no? Digamos que más allá de mi postura personal, un poco por lo visto en la historia de Colombia, que además es un país tan complejo en cuanto a este conflicto armado, yo diría que siempre es bueno intentar distintas maneras, ¿no? Yo creo que siempre es positivo probar distintas formas de alcanzar esa paz. Lo que pasa es que se ha visto en reiteradas ocasiones que esas mismas formas y esas mismas maneras de repente se ven influenciadas, por decirlo de alguna forma, por una demagogia de parte de los gobiernos o de parte del grupo armado que pues te dejan como, bueno, ¿será que de verdad esto tiene sentido o no tiene? ¿A qué me refiero con esto? A la demagogia precisamente de decir en una mesa, si vamos a seguir negociando, vamos a hacer todo lo posible para traer la paz a Colombia y continuamos entonces con estos hechos como el que ocurrió el pasado domingo con el general Alzate.